Ok. Listo, estamos siempre 21 de julio 2023. Estamos en el segundo bloque de la primera clase de ciclo 2, Psicología Social, año 2023. Un gusto saludarle. Bueno, ¿en qué nos quedamos en el capítulo anterior, jóvenes? ¿Qué estábamos discutiendo antes de irnos al receso? Los factores biológicos. Factores biológicos estábamos hablando. Muy interesante. No estábamos hablando también de la agresión y la violencia. Exactamente de eso estábamos hablando. Entonces, ¿qué ondas? ¿Qué les contó el receso a ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué conclusión tenemos? Encontré otro, no sé si puede ser argumento, pero otra cosa que dice, la agresividad y la violencia son términos que suelen ser asociados, pero no son sinónimos. Si bien ambos son partes de los seres humanos, esto no significa que todos los individuos mostrarán respuestas similares ante las mismas situaciones. Solamente una parte de la población mundial vive sometida a vivir experiencias violentas y algo otros son propensos a mostrar un comportamiento agresivo. Interesante postura. Ya va como queriendo tomar forma esto. Yo tengo una forma de explicarlo. Una forma un poco, pues, dice que de repente siento como que hubiera gente que me está levantando la mano, quiere entrar, permítame, déjeme ver si no he dejado gente afuera. Aquí, admito todo. Listo, estamos. Entonces, tengo una forma de explicarlo más sencillo. Todo hecho de violencia tiene un componente de agresión incluido, sí o sí. Todo hecho de violencia tiene un componente de agresión incluido. Y no todo componente de agresión va a terminar en violencia como tal. ¿Se entiende? Sí, era lo que hablábamos, ¿verdad? Que no es solo como buscar dañar a alguien, sino como del lado de la supervivencia. ¿Qué tiene? ¿Saben ustedes que nosotros cuando hacemos sinapsis compartimos un montón de neurotransmisores, ¿verdad? Cuando hacemos sinapsis, ¿verdad? Que noradrenalina, acetilcolina, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver la adrenalina con el tema de la agresividad en el ser humano? ¿Qué efectos creen que causa en el cuerpo? La adrenalina como tal. La adrenalina creo que provoca como la parte de... ¡Ay, se me fue la idea! No puede ser. Son factores biológicos de comportamiento. Recordemos que por eso está la psicofisiología de la conducta normal y anormal. Ojo, cuando nosotros estamos bajo los efectos de la adrenalina, ¿qué sucede? Nuestro corazón empieza a bombear más rápido la sangre. Y la sangre genera dos efectos. Corre a nuestras extremidades, tanto a los brazos como a las piernas. A las piernas para correr o dar patadas. Y a los brazos, la sangre fluye más rápido para golpear. A nuestros ojos para que se abran más y nuestro campo de visión sea más grande ante el peligro. Nos predispone a la defensa. Entonces, de repente, también puede ser que nos exaltemos, ¿verdad? Cuando nosotros reaccionamos en modo defensivo, estamos reaccionando para proteger la integridad de nuestro organismo. Entonces, generalmente los seres vivos, no solamente el ser humano, reacciona para proteger a su organismo. Los perritos de repente atacan a las personas no porque las hayan atacado, sino por un instinto de supervivencia. Entonces dicen, el perro malvado me mordió. No te mordió malvado, no quería morderte, pero reaccionó en defensa propia. Tenemos que tener mucho cuidado de esas cosas que son respuestas agresivas de los individuos, ¿verdad? Que tienen que ver con su evolución, ¿verdad? Y no porque sea malo. Ahora les voy a contar una pregunta, les voy a hacer una pregunta muy interesante con respecto a ese tema.
¿Ustedes quiénes creen que se reprodujeron más en el tiempo de los cavernícolas? ¿Los hombres tranquilos y calmados o los hombres más agresivos? ¿Quién cree que se reprodujo más? Quizás, licenciado, se me ocurre que los agresivos como por esa euforia que se provoca en el cuerpo, esa adrenalina, esa energía. No solo era eso, la hembra de la especie humana, la mujer, no hacía una elección como las que hacemos actualmente, que hoy somos empoderados, hombres y mujeres de alto valor, que nos bajamos a la luna solos. No, en el tiempo de los cavernícolas era un tiempo de supervivencia y cada elección tenía que ver con ello. Elegían al hombre más grande, más fuerte y más agresivo porque era el que podía protegerlos de los otros de su misma especie y de otros peligros externos. Por lo tanto, ¿quién tenía más capacidad de reproducción? Los hombres fuertes. Ellos podían compartir sus genes, puesto que la mujer de la especie permitía el acercamiento solo de aquel que le pudiera dar lo que le pudiera proveer seguridad alimentaria y seguridad física. Ese fue el primer contacto social. Ese fue el primer contrato social que hubo en la humanidad, del hombre y la mujer. La mujer decía, yo recolecto, hago ropa y cuido tus crías y te proveo sexo, y tú cazas y me proteges a mí y a mis crías. ¿Se entiende esta lógica de pensamiento y cómo juega un papel importante la agresión? ¿Por qué creen que por muchos años muchas generaciones de hombres agresivos han existido? Porque fueron los que se reprodujeron mejor, fueron los que se adaptaron, los que tenían los genes dominantes que querían trasladar. Y durante muchos años tuvimos eso. Esta generación va a ser una de las generaciones más diferentes, donde se está queriendo extirpar la agresión como parte de la ecuación de los humanos y ahora supuestamente elegimos porque somos pensantes, elegimos por convicción propia y poco a poco se están eliminando esas prácticas que tienen que ver con el punto de vista evolutivo. ¿Comentarios al respecto? O sea que la agresión se podría decir que se podría ser heredada. Sí, no solo es heredada, es parte natural de tu organismo. Hay una parte de tu cerebro, pueden ver ustedes el chat, pueden ver ustedes el chat. Vamos a ver, voy a poner aquí, hola, voy a poner un par de palabras ahí en el chat, a ver si lo alcanzan a ver. Voy a poner un par de palabras, me dice si las pueden ver. ¿Las leen? Sí. Sí, licenciado, sí se lee. Va, excelente. Nosotros tenemos un regulador, ¿verdad? De nuestra conducta, algo que permite que la agresión o el impulso de la agresión pase o no pase. Hay una parte biológica de nuestro organismo. Se llama cingulum. Y se lo voy a escribir porque sé que no cualquiera lo va a encontrar fácil. Cingulum. Búsquenme cuál es la función del cingulum en el cerebro. El cingulum. Ajá. Dice, el giro cingulado es una parte del cerebro humano que se encuentra situada en los dos hemisferios cerebrales. Es conocido también como giro circular y es una parte muy importante de nuestro cerebro que se encarga de establecer conexión entre el sistema límbico y neocórtex, perdón. Neocorte, la nueva corteza, la que se encuentra aquí en el área frontal. ¿Y qué hace el cingulum? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el cingulum? Le dicen dónde está, pero ¿qué creen que hace eso?
Deme un segundo. Los demás busquen también. Te voy a empezar a preguntar. Dice realizar un papel. Permítame, primero el caballero y después la señorita. La función visoespacial, según lo que encontré. La señorita. Dice realizar un papel de conexiones entre los aspectos volitivos, motores cognitivos, emocionales y magnésicos, creo. Se ocupa de modular y procesar la expresión de los matices sutiles emocionales. Interviene en la modulación de la tristeza y felicidad. Se encarga del aprendizaje de la vocalización emocional, lo que facilita la información de apegos a largo plazo, sobre todo el apego entre madre e hijo. ¿Continúo? No. Quiero que lean lo que estoy poniendo en el chat. ¿Qué dice ahí? Es un termostato emocional. ¿El símbolo deja o no deja pasar la agresión? O sea que es un regulador de la emoción. Obviamente siempre que hablamos del sistema límbico hablamos de las emociones de los seres humanos. Pero en síntesis, ¿cuál es la idea? Idea número 1. El ser humano tiene bases biológicas de la agresión. No es mentira que la aprendemos. Aprendemos a ejercer violencia o aprendemos a utilizar o instrumentalizar las agresiones. Pero ojo, las agresiones forman parte de nosotros desde tiempos inmemoriales. Y sigue siendo parte importante de nuestra supervivencia. 2, si hay partes de nuestro cerebro que están justamente vinculadas a regular las emociones. Y obviamente, pues, las hostilidades, el miedo, el temor, la ira, son componentes básicos de las agresiones y de la violencia como tal. Tenemos que recordar que estamos diseñados para muchas cosas como seres humanos. Así como estamos diseñados para amar, estamos diseñados para odiar. Como nuestras manos pueden acariciar, también pueden destruir y golpear a alguien. Pues, pero tenemos que saber qué es lo que nos regula específicamente. ¿Se comprende la idea, jóvenes? Para ir cerrando este tema de agresión y violencia. Sí. Listo, continúa. Muy bien. Entonces, si regresamos aquí a nuestra presentación de la clase, vamos a encontrar 3 elementos muy importantes que menciona aquí la diapositiva. Cuando hablamos de la famosa evolución, ¿verdad? Estamos vinculando los factores biológicos con el proceso evolutivo. Muy bien. ¿Quién es el padre de la evolución en la historia del humano, jóvenes? ¿Quién es el padre de la evolución? ¿No recuerdan quién es el padre de la evolución? Es Charles Darwin. Charles Darwin. ¿Ok? Y a través del proceso de evolución, el cual a su vez involucra 3 componentes básicos: variación, herencia y selección. Fíjense qué interesante. Variación, herencia y selección. Aquí tenemos otros factores biológicos que hablan acerca de nosotros. ¿Qué hablan? Veamos lo que nos dice aquí el texto. Muy bien. Aquí tenemos un poco de la psicología evolutiva. Tenemos un poco de la psicología evolutiva per se. La psicología evolutiva es una corriente o escuela de la psicología que se preocupa por los cambios en el ser humano a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, nosotros como un ser individual, desde que nacemos hasta que nos morimos, vivimos en un proceso evolutivo o de desarrollo. Por eso incluso se llama una materia que se llama desarrollo humano. ¿Se han fijado? Llevan una materia que se llama desarrollo humano. ¿Y por qué llevan desarrollo humano? Les enseñan todas las evoluciones que tiene un ser humano desde que nace hasta que muere. Pero son evoluciones conductuales, psicológicas, de percepción, físicas, como tal.
como individuo, nacer es empezar a evolucionar como ser humano, individual, ¿verdad? La psicología evolutiva explica y predice el comportamiento según la edad del individuo, realizando sugerencias para modificarlo y mejorarlo. Cada etapa que tiene, usted cuando es bebé, tiene sus propias necesidades psicológicas, de alimentación, de seguridad, de apego, etc. Cuando tiene 15, 16 años, pues usted es un mar de hormonas, evolutivamente usted tiene otro tipo de necesidades, más desarrollo autónomo, más estar con su grupo de pares, empiezan a explorar la sexualidad como tal, evolucionan dentro de su propio desarrollo como ser humano, ¿ok? Pero eso es como la evolución personal mía como individuo. Pero vamos a ir un poco más allá de ese concepto. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a hablar un poco de la variación. Primero empecemos por variación. La variación se refiere al hecho de que los organismos pertenecientes a unas especies dadas varían de forma muy diferente. De hecho, esta variación es una parte básica de la vida en nuestro planeta. Los seres humanos, tal como los conocemos en la actualidad, presentan una gran diversidad de formas y tamaños y con frecuencia difieren de lo que pareciera ser un sinnúmero de dimensiones. ¿Qué estamos viendo en la imagen de abajo, jóvenes? ¿Qué estamos viendo? Diferentes tipos de personas, tanto en todo rasgo físico. Espérate. ¿Todos tienen nariz, sí o no? Sí. ¿Tienen todos boca? Sí. ¿Tienen pelo en alguna parte de su cuerpo? Sí. ¿Tienen un par de ojos? Sí. ¿Tienen cuello? Sí. Pues son iguales todos. No. Solo con la diferencia que hay uno en, ¿cómo se llama? En el color de su piel. ¿Qué condiciones ambientales creen que hizo que esta persona evolucionara ese tipo de color de piel? ¿Por qué esa variante de color de piel? ¿Por qué su piel es diferente a la de los demás, además? Pero sí comparte otras características. ¿Son? Quizá por los diferentes tipos de nacionalidades. ¿Qué nacionalidad podría ser esta persona de color morenita? Afroamericano. No, afroamericano. Afroamericano es un término utilizado por los esclavos africanos que se llevaron al continente americano, pero no, el término es africano, ¿verdad? Porque esa es su etnia de origen, africano, ¿verdad? Entonces, incluso si te fijas en su cabeza tiene su gorro tribal, o sea que está en África. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo. Afroamericanos son la gente que viven en Brooklyn, en Harlem. Afroamericanos son los que viven en el Caribe, ¿verdad? Pero con su característico voladito en la cabeza, es africano puro, ¿verdad? ¿Y por qué tiene la piel más oscura? Bueno, primero, ¿dónde creen que pega más fuerte el sol en todo el mundo? En África. Porque son individuos con una musculatura mucho más grande que todos los demás individuos en el planeta. Porque ellos se tuvieron que topar con la cacería y con animales mucho más fuertes. Entonces ellos se hicieron más fuertes en diferentes sentidos. ¿Ok? Mientras las personas que tienen la piel más clara, ¿de en qué países creen que viven? ¿En países calientes o países fríos? En países fríos. Países fríos, muy bien. Lugares más nublados, ¿verdad? Lugares donde la luz del sol no da todo el tiempo. Entonces, ellos son de piel clara, obviamente no con las mismas características del entorno. Viven excelente. Muy, muy bien. Entonces, podemos ver misma especie y variantes. Y esto no lo compartimos solo los seres humanos. Las variantes en especie también son los animales. Hay diferentes razas de perros, diferentes razas de gatos, de caballos, de ballenas, palomas, no sé. Entonces, quiero que entendamos una cosa. Ser una especie es una cosa, pero tenemos variantes físicas que nos afectan. Fíjense bien cómo el ambiente hizo que nos desarrolláramos
en diferentes, pues aquí no hay asiáticos, los asiáticos tienen diferentes los ojos, ¿verdad? Los afroamericanos son mucho más grandes, los italianos son un poco más pequeños, los hindúes son más peludos de su cuerpo, ¿verdad? Listo. Esa es la variación. Ahora vemos otro punto. Hablemos de la herencia. La herencia hace referencia al hecho de que varios de estos cambios pueden transmitirse de una generación a otra por medio de complejos mecanismos que apenas comenzamos a entender en su totalidad. La selección refiere que las variaciones otorgan una ventaja en términos de reproducción a los individuos que las poseen. Son más aptos para la supervivencia, encontrar pareja y transmitir dichas variaciones a las generaciones posteriores. Como resultado de esto, a lo largo del tiempo, más y más miembros de la especie poseen dichas variaciones. Estos cambios en las características de las especies a lo largo del tiempo, en ocasiones en larguísimos periodos, constituyen el resultado concreto de la evolución. Ok, ¿qué heredan los seres humanos? No heredan todo, heredan las características o rasgos más fuertes de sus predecesores, lo cual les va a permitir la mejoría de la especie. Les voy a hacer una pregunta. Ahorita los seres humanos que están naciendo actualmente están naciendo más proclives a morir de cáncer o más proclives a aguantar el cáncer. ¿Qué opinan ustedes desde el punto de vista de la herencia? Ajá. ¿Qué tipo de población creen que están haciendo en este momento? ¿Gente que está más susceptible a morir de cáncer o gente más resistente al cáncer? Sí, pues viéndolo bien, quizás las personas que van a morir más luego del cáncer prácticamente No. porque... No. Desde el punto de vista de las variaciones, dicen ventaja en términos de reproducción y que vamos heredando las características más fuertes. Lejos de eso, van a empezar a nacer en estos años los humanos más resistentes al cáncer, porque la clave es mejorar la especie y otorgarle características que le permitan sobrevivir a los entornos. Tendremos gente que va a aguantar mucho mejor la radiación, porque el planeta está más irradiado ahora con el sol, ¿verdad? Tendremos personas que van a nacer con células más fuertes para soportar los cánceres. ¿Quiénes están muriendo? La generación microondas, ¿verdad? La generación que se ha ido acostumbrando a los niveles de radiación, no solo en el entorno, en las comidas, nuestras comidas transgénicas, como tal. Entonces, ahorita se va a tardar un tiempo, pero poco a poco van a ir naciendo individuos más fuertes y más tolerantes, porque él decía Darwin que la supervivencia es del más fuerte, del más apto. Entonces, ¿quién va a ser el más fuerte, el más apto? El que haya heredado las características genéticas necesarias para ello. ¿Se comprende la idea? Sí. Exacto. Recuerden que incluso con cada año que pasa, la expectativa de vida del ser humano no es que está bajando, está aumentando por los hallazgos médicos, por los mejores tipos de alimentaciones, por el acceso al gimnasio, ¿verdad? Por un mejor sistema de salud en general como tal. El problema que tenemos actualmente como población es que tenemos muchos viejos y los viejos no están muriendo porque quieren vivir lo más que puedan y no están dejando espacio para las nuevas generaciones. Nos duela o no nos duela, eso es una realidad evolutiva. Se están quedando muchos de las generaciones antiguas todavía vivos. Están alargando su periodo normal. ¿Se comprende la idea? Sí, licenciado, pero no sé si es algo que yo he escuchado un poco erróneo, seguramente que sí, que dicen que ahora las nuevas generaciones son más de cristal y que porque es algo creo que un poco absurdo, ¿verdad? Que porque dicen que los niños ya no juegan al aire libre, sino que solo pasan en el celular y que tienen menos defensas. Sí, ya es llegaremos a eso más adelante, llegaremos a eso. No ahorita, pero llegaremos a ese punto. Justamente tiene mucho que ver con la psicología social, el hecho de el famoso
el famoso término la generación de cristal. Excelente punto. En teoría, ahorita está la generación de hierro, ¿verdad? Que la que le tocó más duro y por lo tanto se forjaron más fuertes. Va muy bien, sigamos. Aquí tenemos un resumen básico para entender muchas cosas. La variación habla de cómo todos los organismos varían de diversas formas. Bien. La herencia, algunas de estas variaciones pueden transmitirse hereditariamente, ¿verdad? Y la selección. Las variaciones adaptativas poco a poco se vuelven comunes para la población. Es decir, poco a poco se seleccionan aquellas características más comunes que te van a permitir adaptarte como especie. Por eso es importante la variación, la herencia y la selección como tal. Listo. Son pequeños puntos claves, ¿verdad? Que tenemos que entender. Ahora sí, entremos en materia. ¿Quién quiere leer el concepto de psicología social? Yo lo leo. En suma, la psicología social se centra fundamentalmente en entender las causas del comportamiento social y el pensamiento social en la identificación de los factores que conforman nuestros sentimientos, comportamiento y pensamiento en situaciones sociales. Intenta cumplir este objetivo mediante el uso de métodos científicos y tiene muy en cuenta qué comportamiento y pensamientos sociales están bajo la influencia de un amplio espectro de factores sociales, cognitivos, ambientales, culturales y biológicos. Hablemos de un fenómeno social actual, ¿les parece? Hablemos de un fenómeno social actual. Vamos a tener un debate en este instante. Levanten la mano quien está de acuerdo que en este momento se abran las prisiones y que salgan todas las personas que fueron capturadas del régimen de excepción. Nadie. Bien. Levanten la Lee, ¿puede mano. repetir la pregunta, por favor? Levántenme la mano quien está de acuerdo en que se abran las prisiones y que liberen a todas las personas capturadas por el régimen de excepción. Nadie, Lick. Nadie, Nidia. ¿Por qué nadie, Nidia? Y Son así de cerrar. muchas personas que no tenían nada que ver, o sea, que no eran delincuentes ni nada por el estilo, personas inocentes. Entonces yo pues digo, tienen que pagar lo que han hecho. ¿Qué va a decir el ¿Por caballero? qué desde el momento que da una pregunta cerrada por el hecho que dice que todos saldrían, no puede haber una poca diferencia de confiar en los que sí fueron inocentes, sino que usted está preguntando de manera cerrada, pues a decir que todos en general? Sí, yo lo dije todos los que están en la cárcel. ¿Sí o no? No he dado margen. No. No dije un porcentaje sí o no. Es o salen todos o no sale ninguno. Entonces, ¿quién está de acuerdo en que salgan todos o que no salga ninguno? Es que sería una respuesta un poco compleja, licenciado. Vale, voy a cambiar otra pregunta. ¿Se sienten seguros? Yo voy a levantar la mano. Yo voy a decir que sí me siento seguro. Muy seguro. Yo vivo en el mero centro de Soyapango. Y tenía 15 años o más de que no podía salir a correr en Soyapango sin miedo y ya podemos salir a correr y andar en bicicleta. Yo me siento seguro. Ustedes se sienten seguros. Va. Quédense con esa idea. Ahora bajen la mano.
¿Ustedes creen que va a haber creen que la elección del siguiente, ojo, todo esto lo estamos viendo bajo un punto de vista científico, no partidista. Solo estamos hablando de tendencias, ¿ok? Hago aclaración en video por cualquier persona que lo vea, que solo estamos tomando este punto de vista científico de fenómenos sociales actuales en El Salvador. ¿Ustedes creen que va a ganar otra vez el gobierno actual las elecciones? ¿Sí o no? A mi criterio, sí, ¿Cuál será el licenciado. factor psicosocial? Dígame, Gerardo. Yo creo que a mi criterio, sí pueda que otra vez vuelva a quedar el gobierno que está ahora. ¿Cuál será el factor psicológico o social que va a hacer que eso vuelva a pasar otra vez? La seguridad que hay en el país. Es inherente al ser humano desde la pirámide de Maslow de necesidades. ¿Cuál es uno de los primeros factores que busca el ser humano en su vida? Desde el punto de vista de Maslow y su pirámide de necesidades. ¿Qué es lo primero que busca el humano? Satisfacer. Han visto a Maslow, ¿verdad? Abraham Maslow, un psicólogo de la motivación. Tiene una famosa pirámide que se llama la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Cuál es la primera de los primeros eslabones o escalones que Maslow diseñó? Yo creo que está en la segunda escalón, si no me equivoco, la seguridad. La seguridad, Gerardo. Me gusta, muy bien. Me gusta, excelente. ¿Tiene lógica desde tu perspectiva ahora, Gerardo? Las preguntas que te acabo de hacer y la respuesta que la sociedad va a tomar en función de su seguridad, Gerardo. Ya con esa teoría. Sí, tiene bastante lógica. Porque según Maslow, la seguridad tiene que estar desde el empleo, desde lo familiar, desde lo de la salud y desde otra prioridad privada. Sí, para mí sí tiene bastante lógica. Excelente. A ese punto quería llegar con mis preguntas. Podemos entonces predecir un comportamiento social. La gente va a volver a votar por el gobierno actual, pero lo va a hacer por un tema de seguridad. No estamos diciendo que el país todavía esté en un nivel económico, no estamos hablando que hay mucho empleo, pero hay algo que había mucho tiempo no se tenía, que es la seguridad. Por lo menos lo poco que ganas es tuyo y no te lo están buscando robar a la vuelta de la esquina. Entonces, con estos elementos psicológicos, podemos predecir un comportamiento de todo un grupo social llamado población salvadoreña. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Entonces, eso busca la psicología social, explicar el comportamiento de los humanos, pero toma su entorno, su realidad y sus necesidades psicológicas, físicas y demás, para saber cómo se van a comportar estas personas. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que están participando en clases? La mayoría ha estado participando. ¿Por qué están participando en clases? Yo personalmente estoy participando porque la clase me parece súper interesante. Pero hay un fenómeno más. A ver quién lo explica, sin miedo y sin censura. ¿Por qué están participando la mayoría? Porque consideramos que en un futuro esta participación lo va a tomar en cuenta. Es decir, puede que una vez diga yo, no. Más inmediato. Porque somos parte de un grupo social. Porque son parte de un grupo social, dice Marcel. Para buscar aprobación puede ser también. Todavía hay una respuesta más, todavía que no he encontrado. ¿Por qué creen que están participando? Porque usted nos transmite seguridad. Seguridad. Bajo ningún momento de la clase, en algún momento hubo una pequeña coacción de mi parte de forma psicológica y sutil para que lo hicieran. Fue parte de un requisito quizás de la materia. Repita, Miriam. Repítalo. Quizás porque era requisito de la materia también. De participar. Explíquelo sin miedo. Porque de un inicio usted nos pidió de que fuéramos participativos, que era en sí el ser de la materia. Todos me dieron respuestas idóneas de la materia. ¿Quién dio una respuesta que tenía que ver más
con la forma en que el docente pidió una exigencia de su punto de poder como docente y dueño de la cátedra y estableció que tienen que hablar en clase como parte de la dinámica de la misma, lo cual hace que ustedes no se puedan quedar callados. Y desde mi ubicación de jerarquía y poder en esta clase, dije, yo quiero que participen. Todos me dijeron respuestas idóneas. ¿Y cuál creen que es la verdadera respuesta? La de la compañera Miriam. ¿Por qué? ¿Por qué tomó ella? ¿Qué componente tomó ella que ustedes no tomaron? Porque creo que olvidamos lo principal, que era lo que nos decía usted a un principio. Hubo un condicionamiento, primero, desde mi parte. Desde que empecé, hubo un condicionamiento. Segundo, lo dije como docente y como lo dijo el profesor Fidias, que es el docente asignado, que si no le hacemos caso nos deja la materia, desde mi relación de poder con ustedes o de un punto de ventaja en poder, ustedes están haciendo caso. Cuando respondí, ustedes respondieron como es que esperamos que lo tomen en cuenta, esperamos que, están hablando del ideal de lo que ustedes quieren proyectar como estudiantes, pero el verdadero propósito implícito, que la trampa psicológica está, que prácticamente les dije participan. No le di otra opción. Hasta cierto punto, su comportamiento social de participación en clase realmente porque son así normalmente o porque hubo una programación previa mía de forma inconsciente a que participaran por el nivel de exigencia de la cátedra. Quizás porque nos autoprogramamos en el instante de decir, bueno, hay que participar porque si no, a nosotros nos va a estar preguntando y si no hayamos que contestar, pues nos va a ir mal. Bueno, ese sería mi punto, ¿verdad? Si se fijan, la cátedra no pasa todo el tiempo con presentaciones, sino que vemos un ratito y discutimos otro rato, vemos un ratito y discutimos otro rato, lo cual implica mantener sus niveles de atención constantemente. La materia no les permite descuidarse mucho, ¿se han fijado? No les permite. Quiero que tomen en cuenta cómo esto es un ejemplo de cómo se utiliza la psicología social desde un punto de vista áulico o de aula, ¿verdad? Porque me quito mi nombre, que la primera impresión que yo les di al inicio de la cátedra, se vio que el maestro va, no hombre, este tipo nos va a agarrar con todo, yo ya me vi llevándolo en segunda y espérate en personas a ver qué tipo de ser, bien duro, y no necesito ver sus pantallas para saber que varios están riendo ahorita. Porque esa es la primera impresión. Aquí hay un poco de presión social, un poco de diferencia, expectativas, ¿verdad? Lo que la materia tiene que ver, pero lo más importante, tengo que aprender a interpretar su comportamiento social sin ver sus rostros. Ya cuando nos vemos en persona, hay otros experimentos sociales que vamos a hacer en persona. Pero este me ha gustado. Así que ahora quiero que regresemos al término original, ¿verdad? A la presentación original que teníamos en la clase, que es la siguiente. La psicología social se centra fundamentalmente en entender las causas de un comportamiento social, lo que les acabo de decir de ustedes, ¿por qué me están respondiendo? Y el pensamiento social es la identificación de los factores que conforman nuestros sentimientos, comportamientos y pensamientos en situaciones sociales. Esta es una situación social, un ámbito académico. Intenta cumplir este objetivo mediante el uso de métodos científicos y tiene muy en cuenta qué comportamiento y pensamientos sociales están bajo la influencia de un amplio espectro de factores sociales, cognitivos, ambientales, culturales y biológicos. Muy bien, sigamos. Por favor, ¿quién me lee los puntos clave? ¿Quién me lee los puntos clave voluntariamente? Dice puntos claves. La psicología social es el campo científico que busca entender la naturaleza y causas del comportamiento y del pensamiento individuales en situaciones sociales. La psicología social es científica por naturaleza, debido a que opta valores y métodos utilizados en otras disciplinas científicas. Los psicólogos sociales optan el método científico porque el sentido común
proporciona una guía poco fiable del comportamiento social y porque nuestro pensamiento está sujeto a la influencia de diversas fuentes potenciales de sesgo. La psicología social se centra en el comportamiento de los individuos y busca entender las causas del comportamiento y del pensamiento sociales. Entre las causas importantes del comportamiento y del pensamiento sociales se incluyen comportamiento y características de otras personas, procesos cognitivos, aspectos del trastorno físico, cultura y factores biológicos y genéticos. Muy bien, excelente compañero, muy amable, gracias. Veamos la siguiente. Ok, ahora una señorita que me eche la mano aquí. ¿Qué dice la diapositiva siguiente? Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha necesitado un orden social, el cual se produjo gracias a la interacción entre individuos, para su persistencia o continuidad en el tiempo. Este orden le ha proporcionado diferentes canales para el intercambio de información y diversas vías para el canje de prestaciones, bienes, etc. Este proceso de intercambio ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos hacia una forma de estructura más compleja. De ahí la aparición de las redes sociales con el resultado principal, la continuidad de los grupos humanos. Cuando yo les digo a ustedes la palabra redes sociales, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Sean honestos. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Yo creo que TikTok e Instagram. Ni más, ni menos, ¿verdad? TikTok e Instagram, decimos. Qué interesante ese punto de vista. ¿Qué creen que fue lo primero que el humano inventó cuando se encontró con otro ser humano? No fue la rueda, ni la lanza, ni el La martillo. comunicación. La comunicación. Las bases del intercambio de información, el lenguaje. La forma en que yo me voy a dar a entender y expresar con otro de mi grupo de pares. Con el lenguaje damos instrucciones. Con el lenguaje enseñamos a los nuevos de la tribu. Con el lenguaje hacemos intercambio comercial. Con el lenguaje escribimos la historia de las naciones. El lenguaje es el motor universal del ser humano. Somos la única especie que ha dejado registro de su lenguaje. ¿Han visto ustedes que los delfines han escrito en alguna cueva submarina cómo se comunican? ¿No? El único que ha dejado señales en todo el mundo sobre cómo era su lenguaje es el ser humano. Mesopotámico, babilónico, sánscrito, ¿verdad? Latín, egipcio, lo que usted quiera. Un lenguaje verbal, un lenguaje simbólico, lenguaje de señas, lo que usted quiera. Incluso si usted no sabe, incluso el que no puede ver y no puede escuchar al mismo tiempo sabe que tiene un sistema de lenguaje también. Ustedes saben que el que no puede ver utiliza el braille y ustedes saben que el que no puede escuchar utiliza el lenguaje de señas. ¿Y qué hace aquel que no puede ni ver ni puede escuchar, jóvenes? ¿Saben cómo se llama ese lenguaje? No lo conocen, vean. Les voy a dar un pequeño tip de esas cosas que solo en estas clases se pueden compartir. ¿Cómo dice el chat? ¿Cómo dice el chat? Lenguaje dactilológico. Lenguaje dactilológico.
Eso lo utilizan los sordociegos para comunicarse. El ser humano siempre querrá comunicarse. Siempre, siempre querrá comunicarse. O con eso fue lo primero. Nosotros a través del lenguaje nos comunicamos con el consultante o con el paciente en la clínica psicológica para intentar interpretar los símbolos, ya sean en dibujos, en escritos, en su forma verbal y no verbal de expresarse, y utilizamos todo eso para desentrañar los misterios de la mente humana. Y que el lenguaje fue lo primero que diseñamos. Lo primero que diseñamos y lo más importante. Bíblicamente hablando, incluso para los que son, son más dados a ver la Biblia, saben ustedes que fue la Torre de Babel, la división del lenguaje, la forma en que Dios dividió a los hombres, ¿verdad? Para que no se pudieran organizar entre sí. Dividió a través del lenguaje y la comunicación. ¿Quién me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Yoli, Dele. naturalmente el individuo se encuentra ligado a la humanidad. Es algo indiscutible. Además de ser una de las características principales del ser humano, ya que no podemos vivir en aislamiento. Necesitamos de los demás para cimentarnos y complementarnos gracias a esta o vinculación en colectivos, grupos o redes. Hemos sobrevivido a lo largo del tiempo, superando todo tipo de advenimientos, desde catástrofes naturales hasta las guerras más duras. Las redes nos han ayudado a reconstruir lo que otras redes permitieron destruir. Continuemos. Otra persona, otro caballero, alguien que no haya escuchado. Cualquiera. Los seres humanos se sienten influenciados o afectados por los hechos y las acciones, ya sean de carácter individual o colectivo del grupo de personas más cercano a ellos. Es decir, el grupo primario sin quitarle valor a la influencia del grupo secundario y, por supuesto, teniendo en cuenta el entorno. Esta situación a la que se enfrenta todo individuo desde su origen ha restringido, limitado y condicionado el comportamiento. Quiero que lean todos en silencio esta diapositiva. Les voy a dar un minuto. Léanla despacio y analicen esas palabras. Ajá, jovenazos. Vamos a ver, tomando en cuenta lo que estaba escrito ahí en el chat. Rápidamente, lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Cuál es su grupo primario, jóvenes? La familia. La familia. Así es. Muy bien. Ya nos estamos entendiendo. El grupo primario es la familia. ¿Cuáles podrían ser los grupos secundarios que tenemos? A raíz de esta respuesta, la lógica nos dice que los secundarios, ¿cuáles son? Hay dos bien fuertes. Amigos. Podría ser el trabajo. Hablemos de tres instituciones sociales. La escuela, la iglesia y el trabajo. ¿Sí o sí? Sí. Escuela, iglesia y trabajo. Y ahí la barriada, la comunidad de vida donde usted se desarrolló. Pero, ¿cuál es el más importante? ¿El primario o los secundarios? ¿El primario? ¿Por qué razón el primario es el más importante? Porque creo que es la base de todo.
¿qué tipo de bases encontramos en el primario? La educación, los valores. Muy bien. También, cómo hablas tiene que ver con cómo hablaste en tu grupo primario, ¿verdad? Cómo habla tu familia, tú vas a hablar. Es como el reflejo. Más o menos. Heredarás también muchas características físicas de tu familia. Y eso te incluye patrones de comportamiento, ¿se entiende? Ajá, cabal. ¿Qué más? Yo creo también que de ese, como de ese primer círculo parten los demás. Muy bien, excelente. Anoten tarea para la siguiente clase. Voy a anotar algo en el chat. La primera tarea que les dejé o lo primero que investigaron van a ser los procesos cognitivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Pero esto que les voy a dejar, prácticamente ustedes van a comer de esto muchos años si se ponen las pilas. Aquí les estoy dejando las dos cosas en el chat. Uno, los procesos cognitivos, investiguenlo. Y dos, investiguen qué es el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Ahí se lo he escrito, mire, el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Si ustedes buscan en este momento en San Google y ponen en imágenes modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿qué creen que van a encontrar? Hagan el experimento. Se lo escribí en el chat para los que no saben cómo se escribe. Y el que tenga una computadora o esté conectado de una computadora, nos puede compartir la imagen que está viendo en este instante. La voy a compartir yo, licenciada. Dele, pues. Se mira, licenciada. Ya está empezando a compartir. Ahí me veo yo. Muy bien. Miren qué interesante. ¿Qué tienen en común todos esos gráficos con los que ustedes han empezado? Después de que hemos hablado, ponga ese gráfico. Ahí está el montón de gráficos. ¿Qué tienen en común con lo que hemos platicado acerca de los grupos primarios? La familia, licenciado, el centro escolar, los compañeros. ¿Y en dónde están ubicados? Al fin, ¿externos o internos? Internamente. Empieza con el niño, como un ser único. Y después, ese sistema único, ese sistema llamado niño, va a verse influenciado por sus compañeros, por su familia, por su vecindario, por su grupo escolar. Entonces, pasa de ser un microsistema a un mesosistema. Ok, perfecto. Eso que ven ahí es vital para que ustedes como psicólogos interpreten cómo hablar las influencias de los sistemas sociales en los individuos. Primero interactuamos con nuestra familia, con nuestra escuela, nuestros compañeritos, nuestro centro escolar. Son los primeros grupos secundarios con los que te vas topando. Pero el primero es la familia. ¿Ok? De ahí todos los demás se vuelven secundarios en interacción. Y poco a poco, a medida que vas creciendo, te vas haciendo encontrar con los demás sistemas, con el exosistema y con el macrosistema. Entonces, desde este modelo ecológico, ¿cuántos sistemas existen?
3. 4. Ajá, menciónemelos. Microsistema, exosistema y macrosistema. ¿Y dónde quedó el meso? ¿O ¿Dónde no está la sería así? familia, la escuela y lo demás? Ah, sí, perdón. Sí. Microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Y a esta teoría, ¿cómo se le llama, jóvenes? Modelo ecológico de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner. Repitan conmigo. Modelo ecológico de Bronfenbrenner. ¿Cómo se dice? Modelo ecológico de Bronfenbrenner. Ah, muy bien. Y si yo les dijera que hay un sistema que ustedes no lo pueden percibir ahí en ninguna de las imágenes, hay un quinto sistema, un sistema invisible que nos afecta a ustedes y a mí todo el tiempo, un sistema que está ahí. ¿Cuál es ese sistema que no estamos viendo? Que es invisible pero que está presente todo el tiempo. Se lo estoy escribiendo en el chat. ¿Saben cuál es? ¿Cómo dice? ¿Cómo es el chat? Cronosistema. Es el tiempo. El tiempo afecta a todos los sistemas sociales. El tiempo. No es el mismo San Salvador o El Salvador de hace 50 años, ¿verdad? Ni es el mismo San Salvador de hace 500 años atrás. Los salvadoreños existen ¿desde cuándo? Desde 1821 de la independencia. Si no me equivoco, creo que ahí se tocó. El 15 de septiembre de 1821 se declaran independientes muchas naciones, tanto de México y Centroamérica. Pero somos los mismos salvadoreños de hace 200 años atrás. O solo llamamos el nombre. El tiempo no nos afecta. Lick, ¿puedo dejar de compartir? Sí. Vaya, ojo con eso. Entonces tenemos sistemas importantes como el ser humano con los cuales interactúa. Entonces ustedes ya se dieron cuenta que hay formas de ver los seres humanos. Entonces cuando hablamos de que la psicología social ve al ser humano interactuando con los demás, y si retomo el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿qué hace la psicología social realmente? ¿Qué hace la psicología social? Ahora retome el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Y mezclemos los conceptos. Si decimos que la psicología social es ver el comportamiento del individuo con grupos sociales, quiero que me apliques el mismo concepto, pero ahora utilizando el modelo o la teoría ecológica de Bronfenbrenner. ¿Qué hace el psicólogo social? Póngale un poco de queso. Les prometo que la respuesta es más fácil de lo que aparenta. Nadie. Vamos, inténtenlo. ¿Será que tal vez como hay 4, ¿verdad? Que de la teoría de Bronfenbrenner, sí. Brenner. Entonces, pienso de que quizás ha de ir como más o menos influenciada a decir de que
es como el estudio de todo bueno, 5 de estas 5 teorías. Como usted dice, la psicología social se basa en estudiar, ¿verdad?, el comportamiento de dichos grupos. Entonces yo entiendo como que se basa en el estudio de estas 5 teorías. No sé si está correcto. Va muy cerca, fíjese, por un par de palabras no le atinó. Retomen la idea de Natalie y busquen decir qué es la psicología social retomando a Bronfenbrenner. Natalie estuvo muy cerca realmente, por un pelito. Lick, pienso realmente que sí, en parte lo que la compañera dice, que estudia como esas 5 etapas, digamos, no, bueno, esas 5 etapas, pero qué tanta influencia tiene sobre nosotros, cada una, en nuestro comportamiento. Sería entonces, voy a escribir una idea, entonces, la psicología social, la voy a dejar en el chat, la psicología social estudia el comportamiento de los individuos en su medio social y sus múltiples interacciones con otros sistemas, por redes de apoyo social, por redes sociales. ¿Creen ustedes que es coherente esta frase con lo que hemos visto el día de hoy? Perdón, licenciado, ¿puede repetir lo que dijo? Lea, alguien que lea lo que puse en el chat. Que según la psicología social, estudia el comportamiento de los individuos en su medio social y sus múltiples interacciones con otros sistemas o redes sociales. Entonces podemos combinar el estudio de la psicología social con el estudio de los famosos sistemas de Bronfenbrenner. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, mis estimados? Que sí, porque sí, ahí dice de que estudian el comportamiento de los individuos en su medio social, y el medio social claramente los está ahí mostrando la teoría de Bronfenbrenner, ¿verdad? Bien interesante. Listo, voy a terminar con las últimas diapositivas que tenemos para después hacer como una especie de conversatorio rápido. Listo. Ya entendimos que es un grupo primario. Ya entendimos que después hay grupos secundarios. Y acabamos de mencionar un poco la teoría de Bronfenbrenner, el modelo ecológico. Ahora bien, dice nuestro texto, los individuos tenemos la tendencia, por así decirlo, de imitar o copiar la conducta de aquellos con los que estamos en contacto directo. Sin duda son muchas cosas las que comunicamos y transmitimos persona a otra, desde tristeza, generosidad, rabia, empatía. De ahí que podamos deducir que las redes sociales donde nos movemos son las encargadas de determinar nuestros resultados dentro y fuera de ellas. Las redes sociales en las que nos movemos determinan nuestras decisiones, nuestros resultados. Fíjense bien. Otro de los factores que influye directamente en el comportamiento del ser humano es la manera en que se organiza y estructura la red. Los individuos que componen determinadas redes o grupos donde conectan con personas que ya conocían no son nada creativos ni obtienen los beneficios esperados. Pasa lo mismo con los grupos formados por personas que se desconocen totalmente. En cambio, en redes o grupos donde algunas personas ya se conocían o existía algún tipo de contacto y además se amplían con nuevos individuos, normalmente son muy creativos y obtienen muchos beneficios. Finalmente, no, hasta aquí llega, ¿ven? Y termina la clase de hoy. Muy bien, excelente.
¿Qué significa eso último que vimos? Por ejemplo, ¿ustedes qué prefieren hacer cuando hacen grupos de clase? ¿Irse con los compañeros que han trabajado ya en otros ciclos porque saben y ya se conocen cómo trabaja? ¿O les gusta experimentar y verse con nuevos compañeros de grupo? ¿Qué decisión toman ustedes? Irnos con los mismos porque ya sabemos cómo trabajan. Ah, más vale diablo por conocido que diablo por conocer. Entonces, obviamente decimos, no, yo me voy ya con los que ya conozco, con los que tengo probabilidad de éxito. Entonces, es instintivo, es un instinto de supervivencia, ¿sabían eso? Hasta la forma en que conforman sus grupos de trabajo en la U. Ya me conocen mi maña, ya saben que yo entrego tarde las cosas, pero igual me integran a los grupos. Es más, hay muchos de sus compañeros que no han venido a esta clase porque están confiados de que otros como ustedes están ahí, ¿verdad? Que les van a ayudar y les van a contar qué fue lo que pasó. ¿Sí o no? Me equivoco. Totalmente de acuerdo, licenciado. Muy bien. Hemos terminado la clase de este día que se ha dividido en 2 bloques, ¿verdad? La primera clase yo siempre hago las preguntas pertinentes. A ver, coméntenme cómo sintieron el inicio de la clase versus cómo terminó la clase. ¿Qué les ha parecido en general la clase? Y levántenme la mano para hacer la participación para que no choquen. Vamos a ver. Según la que está levantando las manos. Nidia primero. Dígame, Nidia. Y después Natalie. Bueno, licenciado, a mí la verdad, en lo personal, me gustó mucho la clase. Se escucha muy interesante y quizás su forma de darla es la que la hace también llamativa. No como otras personas, otros licenciados, ¿no? Que es como la clase como más aburrida. Usted la hace dinámica. Empezó fuerte, diciendo de que si no participábamos, o sea, nos iba a ir, no nos iba a ir tan bien al final. Pero nos dio la confianza también. Y la clase es la materia es una materia que de verdad que está bien interesante. Y pues terminó perfecta. Gracias. Natalie, después Suizadai, que no sé si es su nombre o qué. A ver, Natalie. Sí, buenas noches. En lo personal he aprendido mucho, la verdad es que está súper interesante y como dice la compañera Nidia, la verdad es que usted la hace de una manera didáctica, ¿verdad? Quizás no todos los profesores tienen eso, ¿verdad? Entonces, pero como pues sí, cada quien trabaja a su manera, pero sí, la verdad es que ha sido una buena, por decirlo así, técnica de trabajo, porque la verdad es que hemos aprendido mucho y yo creo que todos hemos estado así bien atentos y no se ha sentido ni el tiempo. Muchas gracias. Feliz noche. Amén, así sea. Bendiciones, éxitos y finalmente Surizadai. Surizadai, licenciado. Surizadai, ay, yo que póngale acento a las cosas, hombre. A ver, dígame. Licenciado, yo personalmente esta materia me la imaginaba tan aburrida y dije yo, 4 horas de esta clase no la voy a Conmigo soportar. y con esta cara que yuca va. No. No, porque anteriormente, o sea, las clases jaladas así de 4 horas, o sea, son un poco tediosas y uno dice, ay, no, qué barbaridad, 4 clases o estar sentado o estar escuchando a una persona así tanto, como que uno se aburre, pero personalmente mi manera de aprender es así, hablando. Yo necesito a interactuar, hablar con la gente para poder como comprender. Y por eso me ha parecido súper interesante la clase. Siento que es la manera que la gente, los docentes imparten las clases, que uno haga que no se aburra. Y creo que bastantes de mis compañeros están de acuerdo con eso. Siempre al final de todo esto, de los procesos académicos y de aprendizaje, es eso. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que aplicar como docentes es el tema de hay 2 cosas que la gente confunde, pedagogía y andragogía. Pedagogía es la forma en que le enseñas a niños y adolescentes y la andragogía es cómo le enseñas a personas adultas. Y los adultos tienen otra manera, una forma muy diferente. Esto es parte de mi trabajo. Yo soy director de proyectos, como le comenté, y una de las cosas que a mí me toca es trabajar con una de las poblaciones más duras. No les puedo decir
porque tengo un tema de confidencialidad laboral. Solo les puedo decir que yo trabajo con una de las poblaciones más difíciles actualmente en mi país. Y tenemos que aprender cómo expresar nuestras ideas para que nuestros colaboradores, y en este caso ustedes como futuros profesionales, puedan tener una educación de calidad. Entonces, el primer compromiso es conmigo mismo, ¿verdad? Porque si yo no repaso la clase, si yo no estoy claro de lo que les estoy diciendo, si yo no conozco el tema, se nota, ¿verdad? Cuando un docente no conoce el tema y solo lee la diapositiva. En cambio, con ustedes tenemos algo llamado un diálogo socrático. Es un diálogo donde juntos encontramos la respuesta. Yo no soy el depositario del conocimiento, soy un facilitador de conocimiento, un facilitador de comprensiones de cosas. Lo importante de esta clase es qué cosa nueva aprendió hoy usted y sobre todo cómo lo va a utilizar en la vida cotidiana como psicólogo, porque al final pasar la materia solo es uno de los propósitos. La clave está que utilice herramientas que encontró aquí en esta materia para su desarrollo como profesional a futuro, ¿verdad? Listo, compañeros, gracias. Natalie creo que va, ¿verdad? Sí, Natalie Navarrete. Hoy hablo Natalie. Perdón, sí, ya hablé. ¿Ya ven? No había bajado la manita. Vaya, jóvenes, las clases que son virtuales sí quedan grabadas, ¿ok? Esta va a quedar en 2 bloques. Yo las subo en YouTube porque creo que es más fácil para ustedes reproducirlas en YouTube, ¿verdad? Sí. No. Sí, parece perfecto. En YouTube es más fácil, entonces ahí tengo un canal, ahí cuando vean la clase pueden ver las otras clases, hay unas clases de psicología social, de psicología familiar, psicología organizacional y otras que he dado en otras universidades, pero ahí van a poder encontrar esta clase, se les voy a poner los enlaces en el aula virtual, ¿ok? En este momento termino la grabación aquí en este punto, si ya se fijaron, son las 8:02, hemos terminado en buen tiempo, ¿verdad? Y siempre